A partir de este momento, un espacio para crear conciencia. ¿Por qué lo hiciste? Un programa de la Fundación Códigos, conducido por el investigador Luis Cegueza, desde los estudios de la Fundación Códigos en Punta del Este, Uruguay, y emitido en Uruguay, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, España, Estados Unidos, Holanda, Inglaterra, Israel, México, Perú, República Dominicana y portales online. Así comienza ¿Por qué lo hiciste? ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a ¿Por qué lo hiciste? Un programa que se transmite desde los estudios de la Fundación Códigos en Uruguay para toda la cadena ECO, 229 emisoras en 16 países. Estás escuchando ¿Por qué lo hiciste? Con la conducción de Luis Cegueza. Y como era de esperarse, se viene complicando la situación medioambiental en todo el planeta. Para entender esto, vamos a Buenos Aires, a los titulares de hoy con Laura Ribeiro. La Tierra ha alcanzado hoy niveles de dióxido de carbono nunca vistas en varios millones de años. Advierten que en 2 años la Tierra será un desastre por cambio climático, publicó el portal Excelsior. Noticias. En ¿Por qué lo hiciste? Noticias. La Tierra ha alcanzado hoy niveles de dióxido de carbono nunca vistas en varios millones de años. Es la primera vez en la historia del ser humano que la atmósfera de nuestro planeta ha registrado más de 415 partes por millón de dióxido de carbono. Nunca en ningún momento de la historia humana el planeta había llegado a tener tantos gases de efecto invernadero como lo está hoy en día. Según los datos del observatorio Mauna Loa, que está ubicado en Hawái, la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera alcanzó el pasado fin de semana más de 415 partes por millón, mucho más que en cualquier otro momento de los últimos millones de años. El problema no es pequeño. Las organizaciones ecologistas llevan años alertando del problema que los humanos estamos generando, pero no se les escucha. Las fábricas siguen contaminando, los coches siguen contaminando, las calefacciones siguen contaminando. El mundo no se pone de acuerdo para poner freno a una situación que muchos consideran catastrófica. Incluso hay quien ha puesto fecha: si antes de 2030 no se cambia de dirección, no habrá marcha atrás. Todo ello provocaría más ciclones, más inundaciones, más olas de calor severas y que 1 millón de especies desapareciera del planeta. Sería el principio del fin y, según los expertos, queda poco tiempo para poner freno a esta situación. Si no se hace ahora, ya habrá marcha atrás en el futuro. Los expertos ruegan a los gobiernos de todo el mundo que tomen las decisiones correctas y que lo hagan ya. Bien, gracias, Laura. Señoras y señores, lo ven, lo escuchan y lo sabemos. Se ha complicado al punto que han aumentado las partes por millón a 415 partes, algo nunca visto, ni siquiera soñado, porque la verdad, el año pasado, cuando dimos los datos que habían hasta aquel momento, que ya eran muy altos, no pensamos que en tan solo un año íbamos a llegar a 415 partes por millón. Realmente lamentable la situación en la cual estamos, porque, como habíamos dicho muchas veces, esto va en aceleración geométrica y es por eso que nos sorprenden todos los años las mediciones y las estadísticas, porque claro, generalmente los científicos esperan un desencadenamiento mucho más lento de lo que está aconteciendo, pero la verdad es que el peligro es latente. Si no hacemos algo ahora, lamentablemente no va a haber forma de revertirlo. Fíjense en que el laboratorio que está dando esta noticia es un laboratorio que está en Hawái, donde se podría decir que es uno de los lugares del planeta que más despejada la atmósfera podría tener, o por lo menos el aire podría estar mucho más limpio. Y sin embargo, desde allí, este fin de semana se logró la medición de 415 partes por millón de dióxido de carbono concentrado en el aire. Esto significa que si en ese lugar la situación es así, obviamente es el mínimo promedio que tenemos en todo el planeta.
Seguramente en algunas partes, en algunos lugares donde hay ciudades, grandes urbes, la proporción puede ser mayor. Pero la situación es que esto ya es totalmente grave. La noticia dice también que no hay registros, no solamente desde que los seres humanos estamos midiendo esta situación, sino que no hay registros anteriores tampoco por los datos que hay geológicos. O sea que seguramente es la primera vez que el planeta llega a esta impresionante medición de 415 partes por millón de acumulación de CO2 en el aire. ¿Estamos a tiempo? Sí, lo estamos aún, pero la verdad no nos queda mucho más tiempo. Si seguimos mirando para el costado, evidentemente llegará el momento de que sea tarde cualquier idea de revertir este problema y lo pagaremos todos. Nuestras generaciones futuras, nuestros niños, nuestros nietos, pero también nosotros. En esta generación veremos, desgraciadamente, grandes males que ni nos imaginamos que íbamos a ver. Y vamos ahora nuevamente a Buenos Aires con Laura Ribeiro a la segunda noticia de hoy. Advierten que en 2 años la Tierra será un desastre por cambio climático, publicó el portal Excelsior. El secretario general de la ONU mencionó que al mundo le quedan solamente 2 años para actuar contra el cambio climático si se quiere evitar un desastre. Las palabras de Antonio Guterres se dieron a unos días de la cumbre mundial que habrá en San Francisco ante empresas, políticos y líderes de ONG para combatir este mal. Si no cambiamos la dirección de aquí a 2020, corremos el riesgo de cruzar el umbral en el que podemos evitar el cambio climático desbocado. Habría consecuencias desastrosas para los seres humanos y todos los sistemas naturales que nos sostienen. De igual manera, pide a la población que les exija a sus líderes que rindan cuentas en este tema. Es urgente que la sociedad civil, los jóvenes, los grupos de mujeres, el sector privado, las comunidades religiosas, los científicos y los movimientos medioambientales de todo el mundo pidan a los líderes que rindan cuentas. Al secretario general de las Naciones Unidas le preocupan las amenazas que se ciernen sobre la cadena alimenticia y el acceso al agua. Y bien, señoras y señores, lo dice el secretario general de la ONU. Ya no es la primera vez que la ONU se manifiesta en este sentido. También el anterior secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, lo había dicho y hablado varias veces. Pero la cuestión es que la ONU no ha hecho tampoco lo suficiente para que los gobiernos tomen parte en este asunto. Y lo digo con propiedad porque en el año 2012, cuando se realizó una de las mayores convenciones mundiales sobre el medio ambiente que se llamó Río +20, nosotros fuimos invitados por el gobierno de Brasil a disertar en ese lugar y no nos fue permitido. Hubo 2 personas que estaban a cargo, que eran de la ONU, que nos prohibieron hablar sobre el consumo de oxígeno. Era lo que íbamos a hablar, obviamente, porque la Fundación Códigos es la única ONG en el mundo que está planteando esta problemática que, a nuestro entender, es la más importante y la más grave de solucionar. Sin embargo, no nos permitieron hablar del consumo de oxígeno, solamente podíamos hablar de gases de efecto invernadero, que obviamente es lo que en todos lados se habla. Pero a nosotros no poder hablar lo que veníamos a hablar, obviamente no dimos la conferencia y todo quedó en la nada. Hubieron 3 intentos en ese día, me acuerdo, por parte del gobierno de Brasil, en conversaciones con la ONU, para que se pudiera hacer la conferencia de la Fundación Códigos como corresponde, hablando del consumo de oxígeno de los motores de combustión de los automóviles, pero no se llegó a un acuerdo y por lo tanto la Fundación Códigos se quedó sin dar esa conferencia. Pero lo peor de todo es que mucha gente que era importante, que estaba en el lugar, se quedó sin saber lo que la Fundación Códigos tenía para decir. Lamentable, nos decían que es un tema muy controversial, por lo tanto nosotros respondimos que justamente si era un tema controversial, era muy bueno poder debatirlo con todos los especialistas que había en el momento en ese lugar. Pero ni aún así tuvimos la suerte de poder dar nuestra conferencia Alerta Global 2012 en ese ámbito que era tan importante para todos, ¿no? Por eso digo que la ONU no ha hecho lo suficiente. Me parece que podría haber hecho algo más. Acá el secretario de la ONU en esta noticia dice algo que es muy importante. Dice, es urgente que la sociedad civil,
los jóvenes, los grupos de mujeres, el sector privado, las comunidades religiosas, los científicos y los movimientos medioambientales de todo el mundo pidan a los líderes rendir cuentas. Y es lo que nosotros siempre decimos, o sea, los políticos tienen que rendir cuentas de este asunto porque es algo muy grave. Es tan grave o mucho más grave inclusive que los problemas de economía o los problemas de seguridad. Porque hoy por hoy obviamente lo más cercano que tenemos son los problemas de seguridad para resolver. Pero estos son problemas que dentro de muy poco van a ser mucho más graves que los problemas de seguridad, increíblemente, porque va a acrecentar el problema de inseguridad cuando empieza a faltar el alimento, por ejemplo, o cuando empieza a faltar el agua. Obviamente la inseguridad va a ser aún mayor. Entonces son problemas que hay que atender y que no podemos dejar de lado bajo ningún punto. Por eso volvemos a decir en este programa, miremos bien a quién votamos cuando llega el momento de las elecciones. Si no hay ningún político que se comprometa con alguna parte de todos los problemas medioambientales, entonces habrá que repensar qué hacemos con nuestro voto. Señoras y señores, la idea es que alguno de los políticos tome cartas en el asunto, promueva leyes que sean favorables para el cuidado del medio ambiente y que se siga tratando de hacer algo mientras todavía queda tiempo. Increíble pero cierto, se han alcanzado 31 grados centígrados en el Ártico. Otra cosa que la verdad no nos imaginamos que fuera a suceder tan rápido. Esta cifra y esta medición obviamente superó todas las expectativas que uno podía tener de lo que podría acelerarse el calentamiento global. Es importante entender que aquí no está jugando solamente el CO2 y los efectos de gases invernaderos. Sí está jugando un papel muy importante el hidrato de metano que está en el fondo del océano del Ártico. Hay trillones de toneladas de este compuesto que está liberando metano crudo a la atmósfera debido al calentamiento global. Y eso está acelerando muchísimo el calentamiento de esa zona porque el hidrato de metano emite CH4 y esto es 23 veces más potente como agente de calentamiento global que el CO2 y por eso se acelera muchísimo el calentamiento. Lo hemos hablado muchas veces aquí. Esto es un efecto en cadena, un efecto dominó. En la medida que la capa de ozono se ha debilitado en los polos, se calienta más el agua por la entrada de rayos calóricos del sol, que no son frenados por el ozono porque ya es casi inexistente en ese lugar. Y esto hace que se calienten las aguas, decíamos, y esto hace que se vaya derritiendo el hielo desde abajo de los polos. Llegado un momento se parten esos grandes bloques, esos grandes témpanos debido a su peso propio y esto hace que entre más calor todavía en el agua porque al no haber hielo no hay ese espejo natural necesario para reflectar el calor. Entonces se calientan más las aguas. Esto ha hecho que escapen los gases de metano provenientes desde los hidratos submarinos que están encerrados en hielo también y esto hace que se acelere aún más el calentamiento global y hace que se derritan más los polos y hace que se escape más gas de metano y así sucesivamente se forma un efecto en cadena muy pero muy rápido como lo que estamos viendo. Todavía estamos a tiempo de revertir esto, señoras y señores, no nos queda mucho. La Fundación Códigos cumple una vez más con anunciar que tenemos que movernos, los políticos y las autoridades tienen que moverse, tienen que empezar a trabajar en esto urgentemente, porque la verdad será de lamentar lo que nos puede sobrevenir. Ideas que cambiarán el mundo. Transformar los desiertos. Inmensas extensiones de tierra árida podrían convertirse en infinitas fuentes de energía limpia y dejar de ser un páramo desolado. Durante 6 horas del día, las tierras de esas zonas inhóspitas absorben más energía que la que consume la humanidad en un año. Para solucionar este tema, políticos, científicos y ecologistas se reunieron para dar a luz el proyecto Desertec, que desarrolla energía eólica y solar a lo largo de miles de kilómetros en distintos desiertos. A medida que este proyecto vaya avanzando, las ciudades de China podrían ser alimentadas energéticamente por el desierto de Gobi y América del Sur
podría beneficiarse con Atacama. Y ahora llegó el momento más esperado, llegó el turno de Ecovida con Silvina Luna. Llegó el momento de pensar en vos. Llegó el momento de Ecovida, un espacio conducido por Silvina Luna, Health Coach Internacional, experta en spas, programas de bienestar y nutrición holística. Hoy estamos en contacto con María González desde Ciudad de México para hablar de un tema muy interesante, Ayurveda, esta ciencia milenaria de la India que trata al ser humano de manera integral y holística. María es coach en cambio de hábitos y especializada en Ayurveda. Su camino la llevó a India y hoy desde México ofrece programas en donde combina la terapia ayurvédica con herramientas de tapping, mindfulness y meditación. Hoy en Ecovida María nos va a compartir qué es la Ayurveda y qué hábitos podemos empezar a integrar desde ya para vivir una vida más plena y en equilibrio. Hola Silvina, qué gusto estar contigo compartiendo en este espacio tan increíble. Muchísimas gracias a ti y a tus radioescuchas por compartir un momento y hablar sobre Ayurveda aquí en Ecovida. Ayurveda es una ciencia médica tradicional alópata que viene de la India. Su conocimiento data de miles de años atrás, aún antes que la ciencia médica tradicional china, solo que esta es totalmente alópata. ¿Qué diferencia el Ayurveda a las ciencias alópatas médicas que nosotros conocemos tradicionalmente aquí en Occidente? Pues yo creo que una de las principales diferencias es que estudia a la persona como un todo desde todas sus áreas de vida. ¿A qué me refiero? Estudia a la persona desde su parte mental, desde su parte emocional, su parte física y su parte espiritual. Todo esto lo contempla la Ayurveda para saber cómo es una persona en su biotipo, en su genética. Y en base a esto, entender por qué tiene ciertos desequilibrios y cómo ayudar a que esos desequilibrios obviamente vuelvan a la normalidad y la persona regrese a vivir en Swasta. Para nosotros Swasta significa vivir desde el alma, pero vivir desde el alma significa también vivir en salud, porque la Ayurveda es el arte y el conocimiento del buen vivir. Por eso el Ayurveda recomienda algunos hábitos que todos podemos implementar y que son muy sencillos en realidad para poder regresar a vivir en Swasta, vivir desde el alma o a despertar nuestra salud definitiva. Uno de estos primeros hábitos es la activación del sistema digestivo. ¿Qué es lo que pasa? Entre las 5 y las 7 de la mañana el colon se está terminando de desintoxicar. Muchos de nosotros nos levantamos a esta hora y es bueno tomar un vaso de agua tibia con una lima o un limón exprimido, porque lo que va a hacer esto es, en primera, hacer que el pH de la sangre se haga un poco menos ácido y va a ayudarle al colon a quitar todo lo que está barriendo y eliminarlo. Después de esto es importante para la Ayurveda que activemos también el sistema inmune. ¿Cómo lo vamos a hacer? Raspando la lengua. Tenemos nosotros conocimiento de que si nos limpiamos los dientes, pues bueno, se van las bacterias, pero en la lengua se almacenan muchas bacterias que ni siquiera con el cepillo de dientes o la pasta dental se eliminan. Es importante hacer algo conocido como oil pulling, que es hacer buches de aceite en la boca. Después de hacer el buche, se tira el aceite, no se pasa, no se traga, y te raspas la lengua. ¿Cómo te la vas a raspar? Como si estuvieras barriendo la lengua. Puede ser con una cuchara o con un propio raspalenguas. Y eso va a eliminar la toxina acumulada en la lengua. También lo que hacemos es activar la circulación del cuerpo con cepillado en seco. Esto es en círculos y de abajo hacia arriba en sentido de las manecillas del reloj y hacia el corazón. Y por último, agradecer. Agradecer es bueno porque incentiva que haya muchísimo más de lo mismo que agradecemos todos nuestros días. Si se fijan, son cosas bien básicas, son hábitos muy sencillos de llevar a cabo, pero en realidad si los llevamos a cabo constantemente,
nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro espíritu empiezan a tener un cambio y una sincronía entre ellos. Muchísimas gracias por invitarme a este espacio. Si gustas y si gusta toda tu audiencia que hablemos un poquito más en profundidad, díganme, estoy abierta. Y mientras, estos fueron unos cuantos hábitos que nosotros podemos desarrollar muy fácil con el Ayurveda. Hasta luego. Muchas gracias, María, por tus consejos, y si esto te resuena y estás interesado en explorar más sobre Ayurveda y los demás temas de calidad de vida que tratamos en este espacio, te invito a que te sumes a nuestro nuevo grupo privado en Facebook, Eco Vida Coaching. Ahí les estaré compartiendo mucho material interesante para llevar una vida más vital y en equilibrio. También habrán sorteos, regalos, tips y responderé todas sus dudas junto a los demás profesionales entrevistados. Sumate ahora a nuestro nuevo grupo de Facebook, Eco Vida Coaching. Te espero. Esta fue una presentación de Glámines para una vida más feliz, plena y saludable. Y bien, amigos, hemos llegado al final del programa de hoy. Quiero agradecer, como siempre, a Daniel Hogar, máxima variedad, siempre. También agradecer a Global News. Leen, escuchan y analizan todo lo concerniente a tu empresa y a tus competidores. Global News, presente en 17 países de Latinoamérica. También agradecer a Visa, porque la vida es ahora. Y al doctor Rosenberg, experto en nutrigenómica y medicina de avanzada. Quiero agradecer, como siempre, a todos los que integran el equipo de ¿Por qué lo hiciste? A Carlos Ceguesa en los controles, en la selección musical, en la presentación de la misma, a Vanessa Gaspar en Maldonado, a Carlos Acosta en Montevideo, al doctor Gustavo Gavier en Córdoba y a Majo López también en Maldonado. Agradecer a todos los ingenieros de sonido que trabajan para llegar a ustedes en 225 emisoras en 16 países. Agradecer a los dueños de dichas emisoras que nos permiten llegar a vos y, por supuesto, agradecerte a vos que siempre estás allí. Chau, chau. Hasta aquí te presentamos ¿Por qué lo hiciste? Desde los estudios de la Fundación Códigos de Punta del Este y para Uruguay, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, España, Estados Unidos, Holanda, Inglaterra, Israel, México, Perú, República Dominicana y Portales Online. Será hasta la próxima semana. ¿Por qué lo hiciste? Un programa de la Fundación Códigos.